Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Te invito a participar también en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si quisieras participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Atento, atenta a las notificaciones de YouTube porque el ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? También tengo hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot en mi sitio web y también en mi tienda de Etsy. Les estoy dejando el link en la descripción y también en el primer comentario de este video. Géminis, toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser que sea un mensaje para otra persona, ¿ok? Puede ser una lectura espejo y bueno, no sé si es que me faltó decirles algo, pero ya comenzamos con esta lectura. Durante esta ocasión vamos a estar haciendo solamente lo que es la arcana mayor para buscar una comprensión un poco más profunda de lo que es esta lectura, ¿ok? Quizá en este momento estamos teniendo bastantes discusiones con nuestra pareja. Sentimos que quizá alguien de la conexión está más ensimismado, ensimismada también. Esta carta nos pide precaución en hacer juicios que son precipitados porque pueden estar basados en miedos e inseguridades y no tanto en los hechos o en la realidad que es como comprobable, ¿no? Entonces esta carta te pide tener un poco de calma y buscar en el interior realmente dónde está el problema aquí, ¿ok? Sea que sea de dónde venga. Esta es la energía que está entre ambos, ¿ok? Vamos a mirar ahora tu energía. Géminis, para ti tenemos el emperador al reverso. Quizá no sabemos muy bien cómo actuar, qué hacer o cómo manejar esta situación. Esta carta nos indica por lo general falta o exceso de organización y bueno, que esto puede llevar a tener como algún problema y estos malentendidos que están pasando por aquí, ¿no? También te piden, esta carta en particular, Géminis, se trata de aprender a ceder porque si no la relación no puede ser constructiva. Esto no significa voy a ceder todo lo que tengo de mí y yo no soy importante, sino que tiene que ver con poder entrar en el balance porque si estar en una relación es importante poder ceder y no ser tan fijo o fija en los puntos de vista. Tú también tienes la carta de la fuerza. Por lo general este es un buen indicador y si es que vamos trabajando en esa energía del emperador que es un poco más cuadrada, con la carta de la fuerza podemos tener como una mejoría en esta situación. Porque de una u otra forma la relación puede ser sólida. Entonces es importante que puedan tener ese apoyo mutuo, tolerancia y comprensión. Y paciencia también para poder ir resolviendo todo esto. Como siempre les voy a decir, Géminis, la comunicación es clave, porque aquí la energía está un poco estancada. Bien, acá tenemos dos opciones, o se está tomando mucha acción o se está tomando muy poca acción. Yo siento que tiene que ver con poca acción, principalmente ya que no sabemos muy bien cuál es la siguiente acción a tomar, entonces quizá eso nos paraliza un poco. Ojo con estancarse en la rutina también. Quizás sentimos que el rumbo de esta conexión en particular es un poco incierto y puede ser también que la relación esté afectada por la distancia, ¿ok? Distancia emocional o física. Y eso les haga como un factor mucho más complicado en la relación. Y bueno, también para ti tenemos la carta de la luna. La carta de la luna nos está hablando de momentos románticos. Quizás nos sentimos mucho el compromiso profundo y quizás, como te digo, no sabemos muy bien para dónde va esta relación, pero con la carta de la luna te dice, bueno, puede ser que no sea cierto, pero tampoco es necesario o
como encasillar la relación. Te pide esta carta en particular poder explorar tus sentimientos, poder evaluarlo todo e intentar no encasillar la relación en que tiene que ser esto o tiene que ser lo otro, ¿vale? También te dicen, ojo, ten cuidado, no es necesariamente el mejor momento para iniciar o terminar una relación. Todas estas cartas te están pidiendo evaluar un poquitito más antes de tomar una decisión o evaluar la siguiente acción a tomar, ¿ok? Vamos ahora a profundizar en la energía de tu persona especial. Tu persona especial tiene la carta de la papisa al reverso. Y esta carta de la papisa al reverso te dice, esta persona siente bastante tu atractivo. Puede ser que yo me sienta segura de mi atractivo o no, pero esta persona lo siente de igual manera, ¿ok? Esta persona de todas formas está intentando no ser impulsivo o impulsiva con respecto a las decisiones que hay que tomar con respecto a esta conexión. Es importante con esta carta, especialmente para tu persona, poder meditar. Quizás está en un estado meditativo y por eso tampoco está actuando, actuando lo suficiente. Ojo con esta carta en particular, muchas veces nos pueden significar promesas falsas, pero vamos a ver un poco más de qué se trata, ¿ok? Tenemos los enamorados al reverso y bueno, pueden haber crisis acá, pero esto nos dice, para esta persona no todo está perdido, esta es una crisis que puede llegar a tener solución. Podemos estar percibiendo una apatía o como esta distancia en la pareja, pero se puede superar. Okay, estamos en una mala situación, pero no necesariamente está terminado aquí el asunto y principalmente cualquier disyuntiva es como tener un poco más de paciencia. Sí creo que nos falta bastante el diálogo en lo que es esta lectura, y esta carta de la muerte acá no necesariamente viene a anunciar finales, pero sí viene a anunciar importantes cambios. Esta persona quiere hacer cambios. Estos cambios en quizás esos procesos oscuros de silencio, ¿no? Que no sabemos muy bien qué está pasando. Esa apatía, esa distancia, ¿no? Hay algo acá que esta persona quiere cambiar. No quiere que se quede así por siempre. Y esta carta nos puede llegar a anunciar cambios bastante positivos, especialmente cuando viene de la mano de la emperatriz, ¿ok? La emperatriz nos está hablando de descubrir su propio potencial y descubrir su propio atractivo y su propio empoderamiento. Esto también nos habla de que esta persona quiere llevar esta conexión a algo más profundo, más tierno, más compasivo, más amoroso también, ¿ok? Vamos a mirar cuál es la energía que hay entre ambos. Tenemos la carta de la estrella al reverso y la carta de la estrella al reverso. Nuevamente, acá hay muchas cartas que nos hablan de problemas, ¿no? Crisis que pueden estar sucediendo, pero ninguna carta nos está diciendo, por lo menos todavía nos queda una, que esto está echado a perder, arruinadísimo. Todo lo contrario, hay un potencial en desarrollo que siempre tiene que ver con conectarnos con nuestra autenticidad y expresar cuáles son nuestras necesidades, no de forma necesariamente impulsiva, pero premeditar acerca de cómo quiero tener un diálogo importante con mi pareja, tener esa conversación incómoda. Y si yo estoy en una relación donde o yo no soy capaz de tener esas conversaciones incómodas, o mi persona no es capaz de tener esas conversaciones incómodas, generalmente no hay dirección en la conexión. Y eso es como una especie de bandera roja, ¿vale? Con la carta de la estrella al reverso es como permitirse abrirse, cada uno, ambos de hecho, y mostrar lo que hay en el mundo interior, las necesidades, y poder dialogar desde ahí. Y mira, qué linda la carta del sol. Esa es una gran expectativa y está muy bien puesta aquí al derecho, porque si es que logran cerrar ese ciclo, ¿no?, de dificultad con el diálogo, mostrarse ambos uno al otro, ¿no? Hay bienestar y felicidad para ustedes aquí. Esto significa que pueden ser una pareja resiliente y constructiva,
¿ok? Y que pueden ser fuertes y llenos de amor y sentimientos genuinos. Y las dificultades pueden ir desapareciendo en el tiempo. Este final de la lectura tiene muy buen augurio, ¿ok? Muy buen augurio. Y esto es una felicidad que se puede mantener en el tiempo. La verdad es que se ve bastante bien. Me gustaría mirar un poquitito más con respecto a esta conexión. La verdad es que siento que la lectura está bien clara, pero ustedes saben que a mí siempre me gusta mirar un poquitito más, ¿ok? Me gustaría ver algunos mensajes de esta persona especial para ti y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti y algún par de recomendaciones, consejos para que puedan superar esta crisis, ¿ok? Ok, te dice: tú y yo éramos muy jóvenes. Me gustaría compartir mis buenas noticias contigo porque estoy tan atraído a ti y tengo miedo de contactarte. Me entierro en el trabajo para olvidarme de ti y mi vida no está tan bien como lo aparenta. En el caso de que haya separación, bueno, estos mensajes nos hablan mucho de personas que están en separación en este momento, aunque no necesariamente tiene que ser así. Nos pueden estar hablando de una distancia emocional, ¿vale? Cuando nos dice tú y yo éramos muy jóvenes, esto nos habla como de una especie de inmadurez en el amor y que ahora están aprendiendo en conjunto, ¿no? Esta persona, si bien le da un poco de miedo contactarte, debiese poder salir de esto con la carta de la muerte porque está queriendo manifestar algo contigo y definitivamente muy atraído o muy atraída a ti, ¿ok? Es como que va de un poquitito la conexión, pero la carta de la muerte va al ritmo que tiene que ir y esto tiene que cesar para que tu persona pueda conectarse de forma más profunda contigo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber de todas formas si es que esta conexión es recomendable para ti. Salió volando esa carta. Ok, no te detengas y sé asertivo y te piden tomar acción. Ok. Principalmente lo que tenemos que saber, Géminis, es necesitas ser asertivo o asertiva y tomar acción. Si es que la energía se queda como está, se va apagando esto. Te dice ya estás listo o ya estás lista poco a poco para comunicarte claramente y ser asertivo. Esto no significa ser malo o mala o decir cosas feas, sino que significa decir qué es lo que siento. Expresar mis necesidades, ¿ok? Comunícate claramente, sé asertivo, esos son los grandes consejos para ti. Hay abundancia aquí para ti, si es que así lo deseas. Siento que depende mucho de la opción que decidas tomar. Si es que eliges por el diálogo también para resolver esta materia, les puede ir bien. Si es que nos quedamos donde estamos, esto se va a ir por el drenaje, ¿vale? Esa es como la tendencia principal. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Muéstrale al mundo tu yo real, ¿no? La autenticidad y trae amor a la situación. Es tiempo de poder descansar también. Quizá antes de hablar vamos a tomar un respiro, entrar en contacto con nosotros mismos, con nosotras mismas y reconocer muy bien en mi interior qué es lo que quiero, lo que deseo, dónde están mis estándares también, ¿no? Y desde ahí tomar acción. Desde el amor, desde mostrar tu autenticidad, también te dice toma un tiempo para respirar, para descansar, porque eso te ayuda a tener claridad en tu mente. Ya viene un gran clímax, te dice tus sueños necesitan un plan práctico. Eso significa no hablo por hablar, sino que reconozco también qué es lo que tengo para decir, hablo desde ahí, ¿no? Hablo desde mi claridad, ¿ok? Intensa lectura. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, Géminis.
Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? ¡Wow! ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Definitivamente, miren, muchos bastos aquí, hay muchos deseos, muy lindo. Esta persona quiere ganar la estabilidad contigo, ¿ok? Y quiere dejar los conflictos atrás. Todas estas cartas nos hablan de cese de conflicto. Quiere ir un paso más allá, mirar la imagen más grande, ganar una perspectiva más amplia. Definitivamente esto puede mejorarse si es que ambos desean trabajar en eso, ¿ok? Entonces esta persona está ganando empoderamiento también para poder tener esa conversación contigo. Y puede haber mucha estabilidad aquí. ¿Ok? Me gustaría ver una carta más y miren. Alma gemela, reconexión con este 6 de copas. Unión profunda, verdadera, vidas pasadas, almas gemelas. ¿Ok? Reconexión viene para ustedes, ¿ok? Y una reconexión más profunda y mucho más bonita. Así que espero haberte ayudado con estos consejos. Vamos a darte un último consejito. Te dice también, Géminis, importantísimo, preocúpate de ti mismo y las cosas que te nutren el alma. Esto te ayuda a estar en contacto con tu mundo interior y poder hablar desde ahí, ¿ok? También tenemos la porrista, es momento de celebración, así que tranquilo, tranquila, aparentemente va todo muy bien. ¿Okay? Tenemos el botón. Esto siempre me habla de algo que tiene que ser arreglado o que hay que coser, ¿no? Que hay que coser, que hay que arreglarlo. Es como arreglar un botón, arreglar una prenda que está rota para que quede en el fondo como nuevo. Es importante nuevamente con el dije del bigote poder mostrarse a uno mismo honestamente, ¿no? Sacarse esa máscara y ambos, ¿no? Ambos, sacarse esa máscara y poder mostrar lo que realmente sienten y lo que necesitan en la relación y puede ser muy constructivo y que la lleven al siguiente nivel, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Géminis. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh.